Muchísimas gracias, Hilario Arbelaich, por atender a Paladares Siglo XXI. Le agradecemos mucho que en una época como esta, donde se acercan las Navidades y además en un día de trabajo, haya tenido a bien atender a Paladares Siglo XXI. La primera pregunta es que usted está considerado el hombre tranquilo de la cocina vasca. ¿Cómo lleva este apelativo, este calificativo de ser el hombre que, bueno, que parece que es frío como el hielo, ¿no? Que no se emociona fácilmente ni ante la derrota ni ante la victoria? Bueno, yo creo que lo importante es el día a día, ¿no? Y entonces con esto un poco refleja el camino empezado desde hace muchos años en Zuberoa, junto con mi hermano Eusebio, y entonces pues bueno, siempre hemos tenido pues la mente pensando de que tenemos que ir haciendo las cosas lo mejor posible, que cuando llegan las cosas bien dadas pues se reciben con gusto, pero que eso no quiere decir que se acaba ahí, sino que al fin y al cabo es una responsabilidad y en el cual lo más importante no es el premio que te pueden dar, sino que el trabajo que hagas para que si algún día llega eso también lo recibas bien, ¿no? Y si algún día pues recibes pues un revés, también pues que estés dispuesto, por lo menos con los pies en el suelo y con la espalda bien cubierta, diciendo de que mi trabajo no es buscar eso, sino que seguir haciendo lo mejor posible ese trabajo que en su día empezamos y en el cual estamos un poco, creo que orgullosos de que nos han salido muy bien las cosas a base de muchísimo trabajo, por supuesto, y de que nunca me he sentido ni demasiado defraudado cuando me ha pasado, tampoco demasiado pues, victorioso porque me han dado un premio, sino que es fruto de un trabajo serio que hasta que termine de trabajar en la cocina pues sigo pensando hacer lo mismo siempre. Esta cierta actitud estoica, tanto ante el triunfo como ante el éxito, ante el fracaso, ¿le viene de su etapa de seminarista? Bueno, quizás es una época muy importante en mi vida. Cuando eres un chaval aún y vas a un seminario en el cual te encuentras con muchísimos compañeros de la misma edad, en el cual tienes unos profesores que nos dieron una gran educación, que siempre digo que es muy importante, primero por la familia, después allí donde estés estudiando, que también es importante, y como era un internado en el cual se portaron como nuestros propios padres en aquel momento, ¿no? Y entonces esto yo creo que te ayuda también mucho en la vida a ver las cosas a veces de otra manera de las que suelen salir, ¿no? Y entonces, pues bueno, quizás es una etapa, digo, quizás de acordarte de lo feliz que fui allí, de lo a gusto que viví, de los compañeros que se han quedado para toda la vida, ¿eh? Y entonces, pues bueno, eso también te hace madurar, porque también estás mucho tiempo fuera de casa y también ves las cosas a veces fuera de casa mejor que en tu propia casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde pequeño teníamos pues ya el habernos acostumbrado a que las cosas cuestan mucho, ¿no? Y costaba en ese momento salir de casa y estar allí, costaba mucho a la familia el que estuviésemos los hermanos estudiando, y también lo vimos que también costaba mucho pues salir adelante en la propia casa, porque también éramos muchos hermanos y también eran tiempos difíciles como pueden ser ahora, pero aquellos de otra manera, ¿no? Y entonces pues todo eso en la vida te enseña mucho, ¿no? Y yo creo que la vida empieza desde que eres un chaval, ¿no? Y la vida del seminario me ha marcado y estoy muy agradecido, y ya te digo que siempre feliz de poder hablar de la gente que tuve en el seminario, de los profesores que tuvimos y de lo a gusto que me sentí en aquel momento. Creo que es la primera vez que le escucho a alguien decir lo que usted acaba de decir sobre un internado, un seminario y todo esto, cuando habitualmente la gente suele hablar mal o con un cierto resentimiento de ese tipo de épocas. Ya pasando al tema de la cocina, yo tengo la impresión de que usted es cocinero y que ama su profesión, digamos, a posteriori, que no le queda más remedio por las circunstancias de la vida ser cocinero, pero que su vocación no sé hasta qué punto era realmente ser cocinero, estar metido entre fuegos, en un principio hace años cuando se empieza el carbón, el fuego, los productos, etcétera, y que es algo que está sobrevenido y que, bueno, que estoicamente lo acepta y como tal, bueno, pues tiene que amar eso que le ha tocado en suerte. ¿Hay algo de esto?
Bueno, sí, es verdad que en un principio, cuando estuve en el seminario, por supuesto, tampoco sabes en un principio cuando eres un chaval y a dónde vas y si tienes verdaderamente esa vocación, ¿no? Después de unos cuantos años, casi 5, dejé el seminario y seguí haciendo los estudios, terminé el bachiller y ya en el momento que iba a empezar a estudiar alguna carrera es cuando murió el padre y es cuando me quedé aquí. Y precisamente a veces se dice, el cocinero nace o se hace. Yo creo que en mi caso se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha tocado el destino, pues me paró de que tenía que quedarme en casa, al lado de la madre, es el mayor casi de los 7 hermanos, y entonces, pues bueno, esto ha hecho que acepte tal cual las cosas, ¿no? Y creo que soy además un poco de esa filosofía, incluso ahora, después de muchos años, que suelo aceptar las cosas tal y como vienen muchas veces, ¿no? Entonces, en vez de ponerme pues a darle muchas vueltas, lo que procuro es saldar lo mejor posible lo que me ha venido y aceptarlo, ¿no? Y cuando están bien las cosas, pues aceptan bien, y cuando no están tan bien, tampoco le doy demasiadas vueltas, sino que, bueno, ha ocurrido y hay que seguir adelante. Dice un colega que usted, al igual que Martín Berasategui o que Juan María Arzac, son cocineros edípicos, en el sentido de que lo son porque sus madres, sobre todo sus madres, les llevaron allí o les pidieron su ayuda en un momento para sacar adelante este negocio. ¿Cree que la cocina vasca ha pasado ya ese momento edípico y que ahora ya los cocineros son ya cocineros por voluntad propia más que por imperativos existenciales? Sí, yo creo que pasa un poco eso. Es verdad que todos nuestros compañeros que acaba de citar, es verdad que nos ha tocado esto, ¿no? Entonces, pues a veces la vida, pues en su día, pues nos dio esto en ese momento dado, que no sabíamos ni qué íbamos a ser. Empezamos en este trabajo junto a nuestras madres, ¿no? Y por suerte y con mucho éxito nuestro hoy en día es porque le debemos a nuestras madres, que son las que nos inculcaron de verdad, porque eran unas grandes cocineras, pero eran unas cocineras que trabajaban con todo el corazón abierto, con todo lo que tenían. Eran personas que lo único que querían era cocinar bien, que estuviese muy bueno todo, muy rico, que estuviese sabroso. Eso es un poco la herencia que me ha dejado a mí mi madre, ¿no? Que tienes que ser, cuando siempre me decía, el cocinero tiene que estar en la cocina, el cocinero tiene que estar, yo un poco he aplicado un poco eso, incluso a veces exageradamente, ¿no? Que soy de los que salgo muy poco, ¿no? Pero acepto verdaderamente que mis compañeros salgan y que por todo el mundo estén divulgando que existe una cocina vasca muy importante, que es la cocina de nuestras madres, y una cocina nueva, que es la que se está creando ahora y la que se está haciendo. Pero todo esto lo debemos a nuestras madres, porque una cocina sin una buena base no tiene futuro para mí, y creo que nosotros, si hemos salido adelante, le debemos mucho a ellas, porque con ellas aprendimos lo que era verdaderamente una cocina, y a partir de ahí, cuando llevas muchos años y quieres ser algo más de lo que has aprendido con tu madre, es lo que nos ha hecho llegar hasta hoy a todos, ¿no? Demos un salto al presente. ¿Le gusta lo que está pasando en la cocina actual? Bueno, yo soy más... yo siempre he dicho que la cocina tiene muchas ramas, y que ha habido un momento dado que solo se le daba valor a una línea y seguir a una rama que era la rama muy moderna, la rama de todo, de investigación, de innovación, vanguardia, incluso a veces exageradamente. Pienso que para mí, por lo menos, la cocina la valoro como a partir de un buen producto, una elaboración sin ser demasiada cargada y sin ser demasiado buscando cosas que vienen casi del otro mundo, sino que haciendo una cocina sencilla que sea un gran plato. Yo le doy mérito a ese tipo de cocina, que es un poco lo que intento hacer yo. Ha habido ese otro tipo de cocina, como he dicho antes, que se ha valorado tanto que parece que las otras ya parecía que no eran tan buenas cocinas, y eso es un poco lo que me ha parecido que se ha hecho muy mal, porque la cocina puede ser muy buena de muchas maneras. Puede ser la alta cocina muy buena porque haces vanguardia, puede ser alta cocina porque haces una cocina clásica de toda la vida, pero es una buena cocina bien hecha. Pero también tienes cocinas que tienen un gran valor, actuando desde el momento en que en una barra de pinchos puedes tener un tipo de cocina extraordinario, que puedes tener en las sidrerías una cocina que es muy de toda la vida, y muy romántica, si quieres, del plato del bacalao y de todas estas cosas de las tortillas, pero que si están bien hechas también tienen un gran valor. Y todo eso un poco se dejó a un lado durante muchos años. Creo que hoy volvemos otra vez a apreciar lo que verdaderamente ha sido bueno siempre, ¿eh? Yo siempre digo,
como la música, que es el ejemplo que pongo. La música clásica hoy en día no es la que más gusta a todo el mundo, sobre todo a la juventud y tal, pero sí es una música que antes gustó, que ahora gusta y después va a gustar. Seguramente será una minoría, pero eso es un poco el tipo de alta cocina que también puede ocurrir, ¿no? Pero por eso digo que si la cocina es buena, como la música, va a perdurar siempre.